Soy Morgan Ingram, tengo 32 años, soy enfermera de urgencias y madre soltera. Hace 3 semanas, en la boda de mi hermana, frente a 200 invitados, ella tomó el micrófono y dijo: «Mi hermana es madre soltera, no deseada por nadie». La sala estalló en risas. Mi madre intervino desde su mesa: «Es un producto usado». Mi padre se cubrió la boca para ocultar su sonrisa burlona. Mi hijo Ethan, de 5 años, estaba sentado justo a mi lado, su pequeña mano aferrando la mía, sus ojos muy abiertos con confusión mientras veía a todos reírse de su madre. Pero hubo una persona que no se rió, y lo que hizo a continuación lo cambió todo. Antes de contarte el resto, por favor, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente quieres escuchar esta historia. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué hora es allí? Deja un comentario y házmelo saber. Para entender cómo llegaron las cosas a ese punto, necesito comenzar desde el principio. Creciendo en nuestra casa colonial de 4 habitaciones, en Greenwich, Connecticut, aprendí temprano que había 2 tipos de hijas en el hogar de los Ingram: la princesa y la trabajadora. Vivian era la princesa, 4 años menor, rubia como nuestra madre, con ese tipo de encanto sin esfuerzo que hacía que los maestros olvidaran las tareas atrasadas y los chicos olvidaran a otras chicas. Desde el momento en que pudo caminar, fue el angelito de papá y la mini versión de mamá. Yo era la responsable, lo que en el código familiar Ingram significaba que era la que no necesitaba atención porque podía manejar las cosas por mi cuenta. Cuando llegó el baile de graduación, Vivian obtuvo un vestido Cherry Hill de $500 rosa pálido con cuentas a mano, del tipo que hacía que otras chicas suspiraran cuando entraba al lugar. Cuando mi baile llegó 2 años antes, mi madre me había mirado por encima de sus gafas de lectura y dijo: «Morgan, no necesitas todo eso, eres del tipo simple, te queda bien». Usé un vestido del estante de liquidación de Macy's, $63. Todavía recuerdo el precio porque había ahorrado mi dinero de niñera para comprarlo yo misma. Nuestras habitaciones también contaban la historia. Vivian tenía la habitación de la esquina con el balcón, con vista al jardín. Muebles blancos, luces de hadas colgadas en el techo como algo salido de una revista. Mi habitación estaba al final del pasillo junto al armario de servicios, amueblada con muebles heredados de la finca de nuestra abuela. No odiaba a Vivian por nada de eso. ¿Cómo podría hacerlo? Ella era solo una niña beneficiándose de un sistema que no creó. Pero sí me preguntaba a veces, tarde en la noche, qué había hecho mal. ¿Qué defecto fundamental existía en mí que hacía que mis propios padres me ignoraran? No sabía entonces que este patrón me seguiría hasta el día de su boda. Conocí a Kevin a los 24 años durante mi segundo año como enfermera de urgencias en Hartford General. Él era representante de ventas farmacéuticas. Encantador, seguro, del tipo de hombre que te hacía sentir como la única persona en una habitación llena de gente. Nos casamos un año después. Mis padres asistieron a la boda, pero pasaron la mayor parte de la recepción hablando sobre la próxima pasantía de Vivian en una prestigiosa firma de relaciones públicas en Manhattan. «Ella va a llegar lejos», mi madre seguía diciéndoles a los invitados. «Ambas de mis niñas están bien, pero Vivian, ella es algo especial», en mi propia recepción de bodas. El matrimonio se desmoronó más rápido de lo que podría haber imaginado. Kevin tenía el don de hacerme sentir pequeña, cuestionando mis elecciones, criticando mi apariencia, aislándome de amigos. Para cuando descubrí que estaba durmiendo con su gerente regional, yo estaba embarazada de 7 meses y había perdido la mayor parte de mi sentido de identidad. El divorcio se finalizó cuando Ethan tenía 14 meses. Yo tenía 27 años. Sola, trabajando turnos nocturnos, mientras mi hijo dormía en una guardería que cobraba por hora. La respuesta de mi madre a la noticia fue un largo suspiro, seguido de: «Siempre me preocupó que no supieras cómo mantener feliz a un hombre. Vivian nunca dejaría que esto le sucediera a ella». Mi padre no dijo nada. Nunca lo hacía. Vivian me envió un mensaje de texto una vez durante toda la prueba. «Eso apesta, pero honestamente siempre eliges a los tipos equivocados.
Tal vez intenta terapia. Ninguna oferta de ayuda, ninguna verificación sobre Ethan, ningún reconocimiento de que me estaba ahogando. No necesitaba su lástima. Me decía a mí misma cada noche mientras calentaba fideos instantáneos después de un turno de 12 horas. Ethan dormido en su cuna en nuestro estrecho apartamento de una habitación. Solo necesitaba que dejaran de tratar mi dolor como entretenimiento. Daniel Mercer entró en escena 2 años antes de la boda. Vivian lo conoció en una gala benéfica, algún evento de corbata negra beneficiando a niños de crianza temporal. Era un abogado de derechos de los niños, del tipo que tomaba casos pro bono para familias que no podían pagar representación. Guapo de una manera tranquila, con ojos amables y el hábito de realmente escuchar cuando la gente hablaba. La primera vez que lo conocí fue en una cena familiar en la casa de mis padres. Vivian había estado saliendo con él durante 3 meses y quería presumirlo. Él estrechó mi mano, notó a Ethan escondiéndose detrás de mis piernas e inmediatamente se agachó al nivel del niño. «Oye, amigo, me gusta tu camisa de dinosaurio. ¿Es un T-Rex?» Ethan había resplandecido. Nadie en mi familia le había prestado ese tipo de atención. Durante la cena, atrapé a Daniel observando la dinámica familiar con el ojo observador de un abogado. La forma en que mi madre redirigía cada conversación de vuelta a Vivian, la forma en que mi padre se reía de los chistes de Vivian, pero apenas reconocía los míos, la forma en que yo automáticamente recogía los platos mientras Vivian permanecía sentada, revisando su teléfono. Más tarde, mientras cargaba mi auto, Daniel apareció a mi lado. ¿Tu familia siempre te trata así?, preguntó en voz baja. Estaba tan sorprendida que casi dejé caer la bolsa de pañales de Ethan. ¿Cómo qué? Como si fueras invisible. Forcé una risa. Así somos nosotros, Vivian. Es la estrella. Yo soy el reparto de apoyo. Él no se rió. Solo asintió lentamente. Algo ilegible en su expresión. Eres una buena madre, dijo. Ethan tiene suerte de tenerte. Luego volvió a entrar. No entendí por qué esas palabras hicieron que me picaran los ojos, o por qué durante semanas después seguí reproduciendo esa breve conversación en mi cabeza. La invitación de boda llegó en un sobre color crema, con caligrafía dorada, tan grueso y caro que se sentía más como una convocatoria real que como una invitación. Vivian Marie Ingram y Daniel James Mercer solicitan el placer de su compañía. El lugar era el Carlyle, un hotel de 5 estrellas en Manhattan con un salón de baile que había albergado a senadores, celebridades y al menos un miembro menor de la realeza europea. 200 invitados, presupuesto estimado $150,000. Financiado completamente por mis padres. Para contexto, cuando me casé, mis padres contribuyeron exactamente $2,000 y se quejaron durante meses después. La invitación venía con condiciones. Vivian me llamó 2 semanas antes de la boda. «Morgan, necesito discutir algunas cosas». «Por supuesto. ¿Qué pasa?» «Primero, por favor, usa algo discreto. Pasteles o neutrales solamente. No quiero que nadie desvíe la atención de mí». Había planeado usar un vestido verde oscuro que había estado guardando. «Está bien, puedo hacer eso». Segundo, hizo una pausa. «¿Realmente tienes que traer a Ethan? Tiene 5 años. Probablemente se pondrá inquieto y arruinará la ceremonia». «Vivian, no tengo a nadie para cuidarlo. Kevin no está en escena». «Está bien», me interrumpió, «pero manténlo callado y estarás en una mesa al fondo para que puedas sacarlo rápidamente si hace una escena». La mañana de la boda, mi madre llamó. «Morgan, he hablado con el coordinador del evento. Tú y el niño están en la mesa 23, cerca de la entrada de servicio. No hagas un escándalo por esto. Este es el día de Vivian y no podemos tener distracciones». ¿Distracciones? Eso es lo que mi hijo de 5 años era para ellos. Debería haberlo visto entonces, la configuración, el posicionamiento, la cuidadosa orquestación de mi humillación. Pero no lo hice, solo quería sobrevivir el día.
El salón de baile Carlisle era impresionante. Techos altos goteando con candelabros de cristal. Rosas blancas cayendo en cascada desde cada superficie. Un cuarteto de cuerdas tocando Vivaldi en la esquina. El tipo de boda que ves en revistas nupciales, del tipo que hace que los invitados susurren sobre qué suerte debe tener la pareja. Usé un vestido de cóctel gris paloma que había encontrado en oferta. Modesto, olvidable, exactamente lo que Vivian había exigido. Ethan se veía adorable en su pequeño chaleco azul marino y pantalones caqui. Su cabello cuidadosamente peinado, agarrando mi mano mientras caminábamos hacia la abrumadora grandeza. «Mami, ¿es tan bonito?», susurró con los ojos muy abiertos. «Lo es, bebé. Encontremos nuestra mesa». La mesa 23 estaba exactamente donde mi madre había prometido, metida en la esquina más alejada, medio oculta detrás de una columna, tan cerca de las puertas de la cocina que podía escuchar al personal de catering gritando órdenes. Los otros invitados en nuestra mesa eran primos distantes que había conocido tal vez 2 veces en mi vida. Nadie de mi familia inmediata vino a saludarnos. Vi cómo mis padres hacían su gran entrada, mi madre en Valentino Champagne, mi padre en un traje Armani perfectamente confeccionado. Trabajaron la sala como políticos, abrazando, riendo, aceptando cumplidos sobre su hermosa hija singular. Vivian entró 30 minutos después en un vestido Vera Wang que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Estaba radiante, brillando cada centímetro, la princesa que siempre había sido. Sus ojos me encontraron al otro lado de la sala. Sonrió, pero no fue cálido. Fue la sonrisa de alguien que ya ganó y quiere que lo sepas. En su camino a la mesa principal, se detuvo en la nuestra. «Morgan, ¿viniste?» «Por supuesto que vine. Eres mi hermana». Ella miró a Ethan, luego de vuelta a mí. Solo recuerda lo que dije sobre mantenerlo callado. Luego se fue, tragada por una multitud de admiradores. Capté una notificación destellar en el teléfono de mi madre, dejado descuidadamente en una mesa cercana. Recuerda el plan. Mi estómago se apretó, pero me dije a mí misma que no era nada. La ceremonia fue hermosa. Vivian lloró delicadamente, lágrimas perfectas mientras intercambiaba votos con Daniel. Mis padres radiaban desde la primera fila. Los invitados se secaban los ojos con pañuelos monogramados. Me senté en la parte de atrás, Ethan en mi regazo, y traté de sentir algo más que vacío. Durante la hora del cóctel, el fotógrafo reunió a la familia para retratos. Comencé a ponerme de pie, alisando mi vestido cuando mi madre apareció con una sonrisa tensa. «Solo la familia inmediata para este set, Morgan. Padres de la novia. Soy su hermana. Estamos haciendo un grupo más pequeño primero, ¿entiendes?» Entendía. Siempre entendía. Ethan tiró de mi manga. «Mami, ¿por qué no podemos estar en la foto?» «Tomaremos nuestras propias fotos más tarde, cariño. Sonríe para mami». Levanté mi teléfono y tomé una foto de él, tratando de ignorar el ardor detrás de mis ojos. En la recepción, observé desde nuestra mesa distante cómo tías y tíos que había conocido toda mi vida se acercaban a la mesa principal para felicitar a Vivian y Daniel. Ni uno de ellos se detuvo a saludarme. «Morgan, eres tú». Tía Linda, la hermana de mi madre, se detuvo en su camino al bar. Se veía incómoda. «Casi no te vi aquí atrás. Los gráficos de asientos son creativos», dije forzando ligereza en mi voz. Ella miró hacia la mesa principal, luego de vuelta a mí. Algo como culpa pasó por su rostro. «Patricia siempre ha tenido sus preferencias. Lo siento, cariño». Antes de que pudiera responder, se había ido. Noté al amigo de Daniel, Mike, configurando su teléfono en un pequeño trípode en el borde de la pista de baile, en ángulo hacia el escenario, probablemente transmitiendo en vivo para parientes que no pudieron asistir. No pensé mucho en eso entonces. No tenía idea de que ese teléfono se convertiría en el testigo más importante de lo que sucedió a continuación. El tintineo de cubiertos contra cristal silenció la sala.
El maestro de ceremonias, un hombre pulido en un traje de 3 piezas, subió al micrófono. «Damas y caballeros, la novia quisiera decir algunas palabras». El aplauso onduló por el salón de baile mientras Vivian se levantaba de su asiento, radiante en el resplandor de una docena de focos. Tomó el micrófono con facilidad practicada, su pulsera Cartier capturando la luz. «Muchas gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz dulce como la miel. «Este es el día más feliz de mi vida, y estoy muy agradecida de compartirlo con todos los que amo. Primero quiero agradecer a mis increíbles padres. Mamá, papá, me han dado todo su amor, su apoyo, su creencia en mí. Soy quien soy gracias a ustedes». Mi madre presionó una mano contra su corazón, las lágrimas ya formándose. Mi padre asintió con orgullo. «Y quiero hablar sobre la familia», continuó Vivian, su tono cambiando ligeramente. «Sobre lo que realmente significa la familia, sobre las lecciones que he aprendido al observar a todos». Sus ojos recorrieron la sala y aterrizaron en mí. El calor en su expresión se enfrió. Especialmente mi hermana. Ethan se animó a mi lado. «Mami, la tía Vive está hablando de ti». «Lo sé, bebé». «Shh». Pero algo en la sonrisa de Vivian hizo que mi sangre se helara. No era afecto, no era gratitud, era anticipación. «Morgan, ¿podrías ponerte de pie?». Vivian llamó, su voz amplificada, rebotando en los candelabros. «Quiero que todos te vean». 200 caras se volvieron hacia nuestra mesa de esquina. Mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de concreto, pero me puse de pie. Ethan me miró confundido. «Ahí está», dijo Vivian, su sonrisa ampliándose. «Mi hermana mayor, la que me enseñó tantas lecciones valiosas sobre la vida. Verán, mi hermana Morgan es madre soltera». Las palabras colgaron en el aire, a filas y deliberadas. Algunos invitados se movieron incómodamente. La sonrisa de Vivian no vaciló. Se casó joven, tuvo un bebé y luego, bueno, las cosas no funcionaron. Inclinó la cabeza en falsa simpatía. Su esposo la dejó. No pudo manejarlo, supongo, y ahora está sola. Risas nerviosas dispersas de la multitud. Sentí mi rostro arder, caliente. «Mi hermana no es deseada», continuó Vivian, su voz llevando un suspiro teatral. «Ningún hombre la quiere. Quiero decir, ¿puedes culparlos? Ahora tiene equipaje, un niño, facturas, todo ese lío». Más risas, más audaces esta vez. Algunas de las hermanas de la hermandad de Vivian en una mesa cercana se rieron en su champán. No podía moverme, no podía respirar. Luego, desde la mesa principal, la voz de mi madre sonó piara como una campana. «Es un producto usado». La sala estalló. 200 personas riendo, mi madre riendo, mi padre cubriéndose la boca, los hombros temblando con diversión apenas contenida. Miré hacia abajo a Ethan, su pequeña cara estaba arrugada con confusión, sus ojos moviéndose entre yo y la multitud que se reía. «Mami», su voz era diminuta, asustada, «¿por qué todos se ríen de ti?». No podía responder. Mi garganta se había cerrado completamente. Vi las notas en la mano de Vivian, escritas, preparadas, ensayadas. Esto no fue una broma espontánea. Esto fue planeado, escriturado, un ataque coordinado, disfrazado como un discurso de boda. Pero, ¿saben qué? Estaba diciendo Vivian, montando la ola de risas. Morgan me enseñó una lección valiosa. Me mostró exactamente qué no hacer con mi vida, así que realmente debería agradecerle. Levantó su copa de champán hacia mí. «Por Morgan, mi cuento de advertencia». Los invitados levantaron sus copas. Algunos todavía se reían, otros se veían incómodos, pero no dijeron nada. Y mi hijo de 5 años vio a su madre convertirse en un chiste. Vivian no había terminado.
Saben, al crecer, todos siempre preguntaban por qué Morgan y yo éramos tan diferentes. Dejó su champán, caminando por el escenario como un artista, alcanzando su ritmo. Mismos padres, misma casa, mismas oportunidades. Pero Vivian tuvo éxito. Y Morgan, bueno, hizo un gesto vago en mi dirección. Solía sentirme mal por eso. Pobre Morgan, siempre luchando. Pobre Morgan, no puede mantener a un hombre. Pobre Morgan, atrapada en ese triste pequeño apartamento con su triste pequeña vida. Mi madre asintió, limpiándose los ojos, pero no eran lágrimas de simpatía, eran lágrimas de risa. Pero luego me di cuenta, continuó Vivian, algunas personas están destinadas a ser advertencias, no ejemplos, y mi hermana es la mejor advertencia que podría pedir. Aplausos, aplausos reales. Sentí la mano de Ethan apretarse alrededor de la mía. Todo su cuerpo estaba temblando. «Mami, quiero irme», susurró, su voz quebrándose. «Lo sé, bebé, lo sé». Pero mis piernas no se movían. Estaba congelada, clavada bajo el peso de 200 ojos juzgándome. La risa cruel de mi madre, el silencio cómplice de mi padre. Esto era fondo de roca. Pensé que este era el punto más bajo. Estaba equivocada. Vivian levantó su copa de nuevo. Honestamente, mamá tiene razón. Morgan es un producto usado, mercancía dañada. Pero, oye, se encogió de hombros con inocencia teatral. Al menos está aquí para ver cómo termina una historia de éxito real. La risa aumentó, y luego movimiento desde la mesa principal. Daniel empujó su silla hacia atrás. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en la pequeña forma temblorosa de Ethan presionada contra mi costado. Por un momento, pensé que se estaba yendo, caminando fuera de su propia boda. En cambio, caminó directamente hacia el escenario, hacia Vivian, hacia el micrófono. La risa vaciló. Luego murió. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder, incluyéndome a mí. Daniel se movió con propósito, sus zapatos Oxford pulidos haciendo clic contra el piso de mármol. En el repentino silencio, el cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. Los invitados se congelaron a mitad del sorbo, a mitad de la risa, a mitad del susurro. La sonrisa confiada de Vivian parpadeó. «Daniel, bebé, ¿qué estás?» Él no respondió, ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en nuestra mesa. En Ethan, mi hijo había enterrado su rostro contra mi cadera, sus pequeños hombros temblando con sollozos silenciosos. No entendía por qué todos se reían de su mami. Solo sabía que dolía. Daniel vio eso, y algo en su expresión se endureció como acero. Llegó al escenario en 6 zancadas. Vivian todavía sostenía el micrófono, su sonrisa congelada en confusión. «Daniel, siéntate. No he terminado con mí». Tomó el micrófono de su mano. No lo agarró, no lo arrebató. Solo calmadamente, firmemente, lo removió de su agarre, como confiscando un objeto peligroso de un niño. «Daniel», la voz de Vivian se elevó con alarma. «¿Qué estás haciendo?» El salón de baile se había quedado completamente en silencio. 200 personas conteniendo la respiración. Vi a mi madre medio levantarse de su asiento, su rostro pasando por confusión, ira y miedo. Daniel levantó el micrófono a sus labios. «Me disculpo por la interrupción», dijo su voz firme y clara. «Pero hay algo que necesito decir». Se volvió para mirarme, realmente mirarme, no a través de mí, no más allá de mí, sino directamente a mí. Luego se volvió para enfrentar a la multitud. He pasado 2 años observando cómo esta familia trata a Morgan Ingram. 2 años de cenas donde es ignorada. 2 años de vacaciones donde es excluida. 2 años de verla ser tratada como menos que nada por las personas que se supone deben amarla. Vivian agarró su brazo. «Daniel, detente, me estás avergonzando». Él se apartó de su toque. «No, Vivian, tú hiciste eso, tú misma». La voz de Daniel se proyectó a través del silencioso salón de baile, firme como un argumento final en un tribunal. «Soy abogado de derechos de los niños. He dedicado mi carrera a proteger a los niños del trauma familiar, de entornos que los dañan, de adultos que deberían saber mejor». Señaló hacia nuestra mesa, hacia Ethan, todavía presionado contra mi pierna, todavía temblando. Ese niño pequeño tiene 5 años. 5.
Y acabas de hacerlo ver a 200 adultos reírse de su madre. La llamaste no deseada. La llamaste mercancía dañada. La llamaste un producto usado. Su voz se quebró con furia apenas contenida frente a su hijo. Silencio. Silencio absoluto. Ensordecedor. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Mi padre miraba su plato. He pasado toda mi vida luchando contra exactamente este tipo de crueldad, continuó Daniel, y no lo haré. No puedo convertirme en parte de una familia que la inflige. Se volvió hacia Vivian. Ella estaba congelada. Su maquillaje perfecto de repente chilló bajo las luces duras, su fachada cuidadosamente elaborada, desmoronándose en tiempo real. «Daniel, por favor», susurró, el micrófono capturando cada palabra. «Estás exagerando, fue solo una broma». «¿Una broma?» Su risa fue hueca. «¿Planeaste esto? ¿Ensayaste esto? ¿Convertiste el dolor de tu propia hermana en entretenimiento?» Retrocedió de ella, creando un abismo visible entre ellos. «No puedo casarme contigo, Vivian. No lo haré». El jadeo colectivo de 200 invitados fue audible. Y una cosa más. Los ojos de Daniel encontraron el teléfono de Mike todavía grabando en su trípode. Mi primo Mike ha estado transmitiendo en vivo esta recepción para miembros de la familia en California que no pudieron asistir. Aproximadamente 50 personas han sido testigos de exactamente qué tipo de familia casi me caso. Dejó el micrófono en el escenario con un golpe suave. «Lo siento por la interrupción a su velada», dijo a los invitados atónitos. «El bar todavía está abierto. Por favor, disfruten». Luego se bajó del escenario. La presa se rompió. Morgan, mi madre, estaba de pie, su vestido valentino girando alrededor de sus tobillos, mientras se dirigía hacia nuestra mesa. Su rostro estaba retorcido con rabia, no hacia Vivien, no hacia ella misma, sino hacia mí. «¿Qué hiciste?», siseó, clavando un dedo manicurado en mi dirección. «¿Qué le dijiste a Daniel? Arruinaste la boda de tu hermana». «Mamá, no hice... Siempre has estado celosa de ella». La voz de mi madre se elevó a un chillido que silenció los murmullos tentativos que comenzaban a ondular por la multitud. «No podías soportar verla feliz, ¿verdad? Tuviste que envenenar a Daniel contra ella». Vivien se había derrumbado en su silla en la mesa principal, rímel corriendo por sus mejillas. Su momento de triunfo cuidadosamente construido se había hecho añicos en una pesadilla muy pública. Mi padre apareció al lado de mi madre, su expresión dura. «¿Qué le dijiste, Morgan, a nuestras espaldas? ¿Qué dijiste?» «No le dije nada, apenas hablé con él». «Mentirosa». La voz de Vivien cortó el salón de baile. Ella estaba de pie ahora, su vestido Vera Wang pareciendo burlarse del desastre que se desarrollaba a su alrededor. «Has estado tratando de volverlo contra mí desde el primer día. No podías dejarme tener una cosa, ¿verdad? Un día perfecto». Sentí la narrativa cambiando en tiempo real. Los invitados que habían estado riendo minutos antes ahora me miraban de manera diferente, no con simpatía, sino con sospecha. Ella debe haber hecho algo. Tal vez la hermana provocó esto. Pobre Vivien. Lo vi suceder, la reescritura de la historia justo ante mis ojos. En cuestión de minutos me había transformado de víctima a villana en las mentes de 200 testigos, y me di cuenta de que si no me iba ahora, este sería mi legado, la hermana celosa que destruyó la boda de su hermana para siempre. Si alguna vez has estado en una situación en la que te culparon por algo que no hiciste, donde la gente retorció la verdad para hacerte el villano, comenta «Entiendo», para que sepa que no estoy sola en esto. Y si quieres saber qué hice después, dale me gusta a este video. Así es como me dices que esta historia vale la pena terminar. Miré hacia abajo a Ethan. Su rostro estaba rojo y manchado por el llanto. Sus pequeñas manos estaban apretadas en puños contra su pecho. Estaba tratando tan duro de ser valiente, de entender por qué el mundo de repente se había vuelto tan ruidoso y enojado y aterrador. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Durante 32 años había sido la que se quedaba callada, la que mantenía la paz, la que absorbía cada desaire, cada insulto, cada momento de ser pasada por alto.
porque luchar no valía el drama, porque era más fácil ser pequeña e invisible que exigir ser vista. Pero esto ya no se trataba de mí. Se trataba de mi hijo viendo a su madre ser destrozada y no hacer nada. Se trataba de qué lección le estaba enseñando si me quedaba callada ahora, si dejaba que me trataran así sin consecuencias. ¿Qué le estaba diciendo sobre su propio valor? ¿Sobre cómo debería permitir que la gente lo tratara? Me puse de pie, no dramáticamente, no desafiantemente, solo me puse de pie. Alicé mi vestido gris, levanté a Ethan en mis brazos y sentí su peso sólido y real contra mí. Este niño hermoso, amable, valía más que toda la aprobación de mi familia junta. No le dije nada a Daniel. Dije mi voz calmada y clara. No necesité hacerlo. Él tiene ojos. Te ha visto tratarme como basura durante 2 años. Y esta noche, finalmente decidió que no podía vivir con eso. La boca de mi madre se abrió y cerró como un pez buscando palabras, buscando alguna manera de recuperar el control. Pero no había nada que decir. La verdad finalmente había sido dicha en voz alta. «Estás mintiendo», escupió Vivien. «Siempre has estado celosa, Morgan, desde que éramos niñas. No puedes soportar que sea mejor que tú». No discutí, no me defendí. ¿Cuál era el punto? Había pasado 32 años tratando de explicarme, tratando de hacerlos entender, y nunca había funcionado. Nunca funcionaría, porque no querían entender. Querían un chivo expiatorio, y yo había jugado ese papel durante demasiado tiempo. En cambio, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Detrás de mí, escuché la voz de mi madre, chillona con desesperación. «Morgan, vuelve aquí y discúlpate con tu hermana ahora mismo. No te atrevas a alejarte de mí, jovencita». Pero seguí caminando. Ethan envolvió sus brazos alrededor de mi cuello, su mejilla húmeda presionada contra la mía. «Mami», susurró, «¿vamos a casa?» «Sí, bebé». «Bien». Una pausa. «No me gusta aquí». «Lo sé, cariño». Besé su frente mientras las puertas del salón de baile se cernían adelante. «Tampoco a mí. Y nunca tenemos que volver». La caminata desde la mesa 23 hasta la salida del salón de baile fue aproximadamente 40 pies. Se sintió como 40 millas. Mantuve mi espalda recta, mis pasos medidos. Ethan se aferró a mí, su rostro oculto contra mi hombro. A nuestro alrededor, 200 invitados se sentaron en silencio atónito, viendo el drama desarrollarse como una actuación de teatro en vivo que no habían pagado por ver. Algunos se veían incómodos, otros curiosos, algunos incluso parecían sentir pena por mí. Pero nadie habló, nadie se levantó para defenderme. Nadie dijo, «Esto no está bien». Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre estas personas, sobre esta comunidad, sobre lo que significaba ser parte de esta familia. Vi a Daniel pendiente a la entrada. No estaba huyendo de la escena, estaba esperándome. Cuando lo alcancé, dio un paso adelante, bloqueando el camino lo suficiente para hablar. «Morgan». Su voz era tranquila, destinada solo para mí. «Lo siento, debería haber dicho algo hace años. Debería haber visto lo que estaban haciendo. Debería haber...». «No te disculpes», cambié a Ethan en la cadera. «Acabas de salvar a mi hijo de ver a su madre ser humillada sin que a nadie le importara. Eso es más de lo que nadie en mi familia propia ha hecho jamás». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. Cartulina blanca simple, texto negro profesional. Daniel Mercer, abogado, derecho familiar y de menores. Si alguna vez necesitas algo, ayuda legal, una referencia, cualquier cosa, llámame. Pro bono. Lo digo en serio. ¿Tu familia? Esto no está bien. Y si alguna vez intentan quitarte a Ethan o acosarte, necesitarás documentación, necesitarás protección. Tomé la tarjeta y la metí en mi bolso. «Gracias por Ethan», dije, y lo decía en serio. Este hombre a quien apenas conocía había hecho más por mi hijo en 10 minutos
lo que mi familia había hecho en 5 años. Detrás de nosotros podía escuchar la voz de Vivien elevándose en histeria, mi madre tratando de calmarla, mi padre emitiendo comandos cortantes al desconcertado planificador de bodas. Podía escuchar el caos, el pánico, la realización de que $150,000 se habían desperdiciado en una boda que nunca sucedería. No miré atrás, empujé a través de las puertas ornamentales hacia el corredor del hotel, mis tacones haciendo clic en el piso de mármol. Ethan levantó la cabeza mientras el ruido del salón de baile se desvanecía detrás de nosotros. «Mami, ¿estás triste?» Pensé en la pregunta. Realmente pensé en ella. ¿Debería estar triste? Acababa de perder a toda mi familia. Acababa de ser humillada en frente de 200 personas. El video de mi vergüenza se estaba transmitiendo en vivo a docenas más. Pero cuando busqué dentro de mí misma, buscando la esperada tristeza, todo lo que encontré fue alivio. No, bebé, no estoy triste. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no estaba mintiendo. Me siento libre. ¿Qué tal unos panqueques cuando lleguemos a casa? Su rostro se iluminó con chispas de chocolate. Todas las chispas de chocolate que quieras. Prometí. Y en ese momento hice una promesa más profunda a mí misma. A mi hijo. Nunca más dejaría que alguien nos hiciera sentir menos que suficientes. Nunca más aceptaría migajas y las llamaría amor. Nunca más enseñaría a mi hijo que el abuso era aceptable si venía de la familia. Salimos del Carlyle hacia la noche de Manhattan, el aire frío en mi cara, las luces de la ciudad brillando a nuestro alrededor, y por primera vez en 32 años sentí que podía respirar. Los meses que siguieron fueron una mezcla de liberación y dolor. Descubrí que cortar a tu familia, incluso una familia tóxica, es como arrancarte una extremidad. Todavía sientes el miembro fantasma, todavía buscas instintivamente algo que ya no está ahí. Para cuando llegué a casa, bañé, alimenté y acosté a Ethan con su dinosaurio favorito, mi teléfono acumuló 47 llamadas perdidas. 31 de mi madre, 12 de Vivien, 4 de mi padre. Revisé los mensajes mientras estaba sentada en el borde de mi cama, todavía en mi vestido gris, todavía usando la maquillaje que había aplicado tan cuidadosamente esa mañana. Cada mensaje era una variación del mismo tema. Esto era mi culpa. Yo había arruinado todo. Yo necesitaba disculparme. Mamá, 10:47 p.m. Arruinaste todo. Llámame ahora. Mamá, 11:52 p.m. Vivien está histérica. Daniel se fue. Todo esto es tu culpa. Mamá, 11:15 p.m. No te atrevas a ignorarme. Morgan Elizabeth. Vivien, 11:23 p.m. Nunca te perdonaré por esto. Nunca. Destruiste mi vida. Espero que estés feliz. Papá, 11:45 p.m. Tu madre está muy enojada. Necesitas llamarla y arreglar esto. Dejé el teléfono boca abajo en mi mesita de noche y por primera vez en mi vida no sentí la compulsión de responder, de explicarme, de intentar arreglar algo que no había roto. Luego vi un mensaje de un número inesperado. Tía Linda, la hermana menor de mi madre, la que se había acercado a mí en la recepción. Tía Linda, 12:02 a.m. Morgan, vi la transmisión en vivo del teléfono de Mike, cariño. Lo siento mucho. No tenía idea de que Patricia y Vivien fueran capaces de esas cosas. Estoy avergonzada de mi propia hermana en este momento. Por favor, sé que no hiciste nada malo. Estoy aquí si necesitas hablar. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Era el primer reconocimiento de alguien en mi familia extendida, o de otra manera, de que lo que me pasó estuvo mal. No fue mi culpa. No fue algo que provoqué o merecí. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente llegaron. Lágrimas tranquilas, las del tipo que lloras cuando estás aliviado y descorazonado al mismo tiempo. Alguien me había visto, realmente visto, y ese único mensaje significó más que 32 años de esperar que mi madre lo hiciera.
Las capturas de pantalla llegaron a las 8:47 de la mañana siguiente. Rachel, mi amiga desde la escuela de enfermería, había enviado un mensaje a las 3:00 am. No leas nada hasta que me llames. En serio, tengo algo que necesitas ver. Pero ya era demasiado tarde. Para cuando me desperté, Ethan felizmente viendo dibujos animados en la sala, había 17 imágenes esperando en mis mensajes. Rachel las había precedido, con: la hija de una amiga mutua está saliendo con uno de tus primos. Ella vio el chat grupal de la familia Morgan. Planearon esto. Abrí la primera captura de pantalla con manos temblorosas. Era un chat grupal titulado Familia Ingram, sin Morgan. Un chat de que me habían eliminado hace 6 meses después de preguntar por qué no fui invitada a la cena de Nochebuena. Los mensajes tenían fecha de 2 semanas antes de la boda, y mientras los leía, sentí que el piso se caía debajo de mí. Vivian, he estado trabajando en mi discurso. Voy a señalarla frente a todos, hacerle ver qué decepción es. Mamá, solo no vayas demasiado lejos, cariño. No queremos parecer crueles. Vivian, mamá, ella lo merece. Aparece con ese niño como si no estuviera avergonzada de sus elecciones de vida. Alguien necesita ponerla en su lugar. Mamá, tienes razón. Siempre has sido una vergüenza. Solo hazlo divertido. A la gente le encanta un buen asado. Papá, solo no me menciones en eso. Vivian, confía en mí. No dirá nada de vuelta. Nunca lo hace. Miré la pantalla hasta que las palabras se disbujaron. Lo habían planeado, orquestado. Mi madre había ayudado a escribir el discurso que me llamó producto usado frente a 200 personas, y mi padre callado y pasivo, lo había sabido y no dijo nada. Había participado a través de su silencio. Había más capturas de pantalla discutiendo exactamente dónde sentarme para asegurarse de que estuviera visible, pero aislada, planificando el tiempo del discurso para el máximo impacto, riéndose de cómo probablemente reaccionaría. Cada detalle había sido diseñado para maximizar mi humillación. El mensaje final de Rachel decía: lo siento mucho, Morgan, pero necesitaba saberlo. No fue espontáneo, fue un ataque coordinado. Esto es abuso. Tenía razón, necesitaba saberlo porque ahora entendía que no quedaba nada que salvar. No había sido un error, un momento de mal juicio, una broma que fue demasiado lejos. Había sido deliberado, malicioso, planeado con la aprobación y participación activa de mi madre. Me senté con las capturas de pantalla durante mucho tiempo. Ethan se había quedado dormido en el sofá, agotado por el caos de la noche anterior, su pequeño pecho subiendo y bajando en ritmo pacífico. Lo vi dormir y sentí que algo se asentaba dentro de mí, algo claro, frío y final. Durante 32 años había estado persiguiendo algo que no existía: la aprobación de mi madre, la atención de mi padre, el respeto de mi hermana. Me había doblado en formas imposibles tratando de ganar amor que nunca iba a venir. Había aceptado migajas y las había llamado suficientes. Había dejado que me trataran como un marcador de posición, un personaje secundario en la historia de mi propia vida. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran planear mi humillación pública como entretenimiento para una boda? ¿Como una forma de hacer que Vivian se sintiera superior? ¿Como una última demostración de que nunca me habían valorado en absoluto? Cerré las capturas de pantalla y abrí un nuevo documento en mi teléfono. Escribí 2 palabras: sin contacto. Eso fue todo, sin confrontación dramática, sin llamada telefónica llorosa exigiendo explicaciones, sin intento de hacerles entender la profundidad de su traición. Solo nada. Dejaría de llamar, dejaría de aparecer en eventos familiares donde solo era invitada para ser ignorada. Dejaría de esperar que algún día, de alguna manera, me miraran y vieran a alguien que valía la pena amar. No iba a anunciarlo, no iba a darles la satisfacción de una escena que pudieran convertir en más evidencia de mi inestabilidad o celos. Simplemente desaparecería de sus vidas de la manera en que siempre habían querido que lo hiciera, silenciosamente, completamente, permanentemente.
Mi teléfono vibró con otra llamada de mi madre. La rechacé y bloqueé el número. Luego el de Vivian, bloqueado. Luego el de mi padre, bloqueado. Miré a Ethan, todavía durmiendo pacíficamente, y sentí algo desconocido aflojarse en mi pecho. No ira, no dolor, alivio puro y simple, alivio. «Vamos a estar bien, bebé», le susurré, «lo prometo». Y lo decía en serio. Por primera vez en mi vida, estaba eligiéndome a mí misma, eligiendo a mi hijo, eligiendo la paz sobre la familia, eligiendo la dignidad sobre la lealtad mal ubicada. Aparecieron 3 días después. Acababa de llegar a casa del trabajo, Ethan charlando felizmente sobre la pintura con dedos que había hecho en la guardería, cuando los vi parados en los escalones de mi edificio de apartamentos. Mi madre en un abrigo de cachemira, mi padre en su atuendo habitual de golf, ambos luciendo como si hubieran tomado un giro equivocado al vecindario equivocado. «Morgan», la voz de mi madre era hielo. «Necesitamos hablar». El agarre de Ethan se apretó en mi mano. «Mami, ¿por qué está la abuela aquí?» «No lo sé, cariño. Ve a esperar adentro con la señora Patterson. ¿Está bien? Estaré allí enseguida». Mi vecina anciana ya había aparecido en su puerta, atraída por la tensión en el pasillo. Me dio una mirada conocedora y extendió su mano a Ethan. «Vamos, cariño. Acabo de hornear golletas». Una vez que estuvo salvo adentro, me di vuelta para enfrentar a mis padres, mi corazón latiendo, pero mi resolución firme. «Bloqueaste nuestros números», dijo mi madre, su voz temblando con indignación. «Después de lo que le hiciste a tu hermana, nos bloqueaste. ¿Después de lo que yo hice? Envenenaste a Daniel contra Vivian, destruiste su boda. El lugar está exigiendo pago completo. Los proveedores de catering no devolverán un centavo. ¿Tienes idea de cuánto dinero le has costado a esta familia?» Me reí. No podía evitarlo. Un sonido agudo, amargo, que hizo que mi madre se estremeciera. «No hice nada, mamá». Vivian se levantó y me llamó no deseada frente a 200 personas. Tú me llamaste un producto usado frente a 200 personas. Daniel tomó su propia decisión basado en lo que presenció. Fue una broma. Mi madre levantó las manos. Una broma inofensiva que, frente a mi hijo de 5 años, mi voz cayó a una calma peligrosa. Me humillaste frente a Ethan. Él me preguntó por qué todos se reían de su mami. Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de mi madre, algo casi como culpa, pero desapareció tan rápido como vino. Vivian está devastada. Mi madre siguió adelante, su voz suavizándose en lo que probablemente pensó que era preocupación maternal. Daniel no devuelve sus llamadas. Las fotos de la boda están arruinadas. Está hablando de terapia. «¡Terapia, mi niña!». Entonces, la terapia podría ser exactamente lo que necesita. El rostro de mi madre enrojeció. «¿Cómo te atreves?» «Mamá», levanté una mano. «Voy a decir esto una vez y luego quiero que te vayas». Cayó en silencio, el shock parpadeando a través de sus rasgos. En 32 años nunca la había interrumpido, nunca le había dado órdenes, nunca le había dicho que se fuera. No envenené a Daniel contra Vivian, apenas le hablé. Tomó su decisión porque vio cómo me trata esta familia, cómo me tratas tú, y decidió que no podía ser parte de eso. Eso no es. No estoy terminada. Las palabras salieron firmes, inquebrantables. Planeaste ese discurso. He visto las capturas de pantalla del grupo de chat. Ayudaste a Vivian a decidir exactamente qué decir. Sabías que iba a humillarme y lo alentaste. Mi madre empalideció. Mi padre se movió incómodamente, sudentinamente fascinado por una marca de roce en el pasillo del pasillo. «Vivian está llorando», continué. «Bien, tal vez ahora entienda cómo se siente. He estado llorando desde que tenía 12 años, tratando de descubrir por qué mi propia madre me miraba como una decepción. Morgan, eso no es justo. Me llamaste un producto usado, mamá, frente a mi hijo, frente a 200 personas, y estás aquí pidiéndome que me disculpes». El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. «Te amo», dije en voz baja. «He pasado toda mi vida amándote y esperando que me amaras, pero ya no puedo hacer esto. No criaré a Ethan en un ambiente donde aprenda que el abuso es aceptable si viene de la familia». Di un paso hacia mi puerta. «Por favor, vete».
Si alguna vez has tenido que establecer un límite con alguien que amabas, incluso cuando te rompía el corazón, comenta límites para que sepa que entiendes. El rostro de mi madre pasó por 12 emociones en 3 segundos: incredulidad, rabia, dolor, cálculo, hasta landar en su arma de elección, lágrimas. Morgan, su voz se quebró, artísticamente. Vas a arrepentirte cuando me haya ido. Algún día desearás que hubiera sido una mejor hija. El viaje de culpa clásico, Patricia Ingram. Hace un año habría funcionado. Hace 6 meses me habría hecho disculparme. Incluso hace una semana podría haber dudado, pero eso fue antes de que se riera de que llamaran a su propia hija sin valor, antes de que agregara su propio cuchillo a la herida, antes de que viera la cara de mi hijo desmoronarse mientras su abuela convertía a su madre en una chiste. Tal vez sí, dije, o tal vez miraré hacia atrás y sabré que protegí a mi hijo del mismo daño que tú me hiciste a mí. La puerta del apartamento de la señora Catterson se abrió. Ethan asomó su cabeza, migras de colletas en su barbilla. «Mami, ¿vienes?» Le sonreí, una sonrisa real, cálida. Tomé la mano de Ethan y lo guié hacia la puerta de nuestro apartamento. En el umbral me di la vuelta una última vez. Mi madre estaba llorando, lágrimas reales ahora, o lo suficientemente cerca. Mi padre estaba indefenso a su lado. «No estoy haciendo esto para castigarlos», dije. «Estoy haciendo esto porque finalmente entiendo que merezco algo mejor de lo que me han dado». Luego cerré la puerta y la cerré con llave. El sonido del pestillo deslizándose en su lugar se sintió como libertad. Hoy, mientras grabo esto, han pasado 8 meses desde la boda de mi hermana. Estoy sentada en nuestro pequeño apartamento, Ethan dormido en la habitación contigua, su luz nocturna proyectando sombras de dinosaurios en el techo. Mañana es su 6º cumpleaños, tengo un pastel casero en el refrigerador, chocolate con demasiado glaseado, justo como le gusta, y una bicicleta de segunda mano esperando en la unidad de almacenamiento de mi vecino, envuelta en un lazo que até 3 veces para que quedara bien. Obtuve mi promoción, enfermera jefe senior del departamento de urgencias. Mi supervisora me llamó a su oficina un martes aleatorio y dijo: «Morgan, tus puntajes de satisfacción del paciente son los más altos de la unidad. Eres calmada bajo presión, eres compasiva y eres exactamente el tipo de líder que necesitamos. Felicitaciones». Lloré en el baño después, lágrimas felices del tipo que te sorprenden cuando finalmente estás comenzando a creer que podrías valer algo. Estoy viendo a alguien, Michael, el enfermero pediátrico, que me dice que soy hermosa y lo dice en serio, de una manera que nunca había escuchado antes, no como un cumplido casual, sino como un hecho simple, como si mi belleza fuera tan obvia como el cielo siendo azul. Tengo amigos que aparecen. Rachel, que me envía mensajes de texto cada mañana para verificar cómo estoy. Sarah, de trabajo, que me invita a cenar sin que tenga que mendigar una invitación. Personas que eligen estar en mi vida no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Tengo una terapeuta, la doctora Chen, una mujer de voz suave con ojos amables que me ayuda a desempacar décadas de daño. Me dijo en nuestra 3ª sesión: «Eras el chivo expiatorio en un sistema familiar que necesitaba a alguien a quien culpar. Tu valor nunca fue determinado por su incapacidad de verlo». Y tengo a mi hijo, mi Ethan hermoso, amable, empático, que la semana pasada trajo a casa una foto de la escuela. Era una tarea de árbol genealógico, y mientras la mayoría de los niños dibujaron abuelos, primos y extensas redes de parientes, Ethan había dibujado solo 2 figuras: una mujer alta con cabello castaño, un niño pequeño a su lado tomando su mano. «Esa es nuestra familia, mami», dijo con orgullo, «solo nosotros». Lo colgué en el refrigerador, justo a la altura de los ojos, donde puedo verlo cada mañana, un recordatorio de que la familia no siempre es sangre, a veces es quien eliges, a veces es quien te elige de vuelta. Mi madre no ha dejado de intentar contactarme, tampoco Vivian. Recibo el mensaje ocasional a través de parientes, la rara carta escrita a mano que va directo a la basura, intentos de culpa, viajes de manipulación, promesas de que las cosas serán diferentes esta vez.
No los odio, esa es la parte extraña. Pasé tanto tiempo enojada por el favoritismo, la crueldad, los miles de pequeños cortes de crecer invisible, pero en algún lugar del camino la ira se desvaneció en algo más tranquilo. No perdón, no reconciliación, solo paz. Me elegí a mí misma, elegí a mi hijo, y esa elección, por difícil que fue, nos salvó a ambos. A veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte. Si me hubieras dicho hace un año que cortaría toda mi familia, me habría reído, o llorado, probablemente ambos. Crecí creyendo que la familia era todo, que los lazos de sangre eran imbrancables, que el amor significaba soportar cualquier trato que recibieras porque eso es lo que hacen las buenas hijas. Hijas leales, hijas leales. Estaba equivocada. La familia debería ser un lugar seguro, un espacio donde eres celebrado, no tolerado, donde tu presencia es bienvenida, no armada, donde tus hijos pueden crecer sabiendo que son suficientes exactamente como son. Mi familia no era eso, mi familia era una actuación, y yo siempre fui elegida como la supiente, como el fracaso necesario para que el éxito de Vivian brillara más, como el recordatorio viviente de lo que no ser. Esto es lo que he aprendido. Establecer límites no es egoísta, no es frío, no es abandonar a las personas que te lastiman. Es reconocer finalmente, claramente, que mereces algo mejor de lo que te han dado. No le debes tu lealtad a las personas que no te respetan, no a tu madre, no a tu padre, no a tu hermana, a nadie. La lealtad debe ser ganada, no exigida, y debe fluir en ambas direcciones. Solía pensar que quedarme callada me hacía fuerte, que absorber cada insulto, cada comparación, cada humillación pública de alguna manera probaba mi valor. Mira cuánto puedo soportar, mira qué resiliente soy. Pero el silencio no es fuerza, no cuando nace de fiero, no cuando te cuesta tu autorrespeto. La verdadera fuerza es alejarse, la verdadera fuerza es elegirte a ti mismo, la verdadera fuerza es mirar a tu madre en los ojos y decir, merezco algo mejor que esto. Ethan crecerá sabiendo que su valor no es determinado por cuánta crítica puede soportar. Aprenderá que los límites no son muros, son puertas que puedes controlar. Entenderá que el amor no se ve como burla pública o crueldad estratégica, o bromas diseñadas para herir. Ese es mi legado, no el nombre de la familia Ingram, no la riqueza, ni el estatus, ni las conexiones, solo una madre que eligió a su hijo y a sí misma. Una madre que le enseñó que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naciste. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo, si alguna vez has tenido que establecer límites con alguien que amabas, alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo sobre las expectativas familiares, alguna vez te has preguntado si eras lo suficientemente fuerte como para alejarte, por favor suscríbete y presiona esa campana de notificación. Tengo más historias que contar y creo que algunas de ellas también podrían ayudarte. Consulta la descripción para otro video sobre establecer límites con miembros tóxicos de la familia. Y si te sientes cómodo, deja un comentario. ¿Alguna vez has tenido que cortar a alguien por tu propia paz? Me encantaría escuchar tus historias también. No estás solo en esto, ninguno de nosotros lo está, y esa es quizás la lección más importante de todas, que en algún lugar hay alguien que entiende, alguien que ha pasado por lo mismo, alguien que sobrevivió y está prosperando al otro lado. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Confía en mí. Vale la pena.